Pensemos en esto por un momento. Año 1519. Por un lado tenemos al imperio más poderoso de toda Mesoamérica, un mundo con ciudades que parecían flotar en el agua y guerreros legendarios. Y de repente se topan con un grupo, un puñado de hombres, armados con acero y una ambición sin límites. ¿Lo que pasó después? Bueno, no fue solo una batalla, fue el colapso de toda una civilización. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo fue que cayó la gran Tenochtitlán. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La que define todo. ¿Cómo es que tan pocos pudieron con tantos? Pero la respuesta no es tan simple como una victoria militar y ya. Fue más bien como una tormenta perfecta, una mezcla de alianzas políticas, nueva tecnología, enfermedades y una estrategia de verdad implacable. Para entenderlo, tenemos que empezar desde el principio. Porque, a ver, antes de Cortés ya otros habían llegado a estas costas. Esos primeros encuentros, casi siempre sangrientos, fueron un fracaso militar, la verdad. Pero trajeron algo más. Trajeron historias. Historias de un imperio lleno de oro y poder, que nomás encendieron la codicia allá en las islas del Caribe. Las primeras 2 expediciones, digamos que tantearon el terreno. Y salieron bien repelidas, ¿eh? Pero confirmaron los rumores, sí existía esa civilización inmensamente rica. Y eso fue suficiente para que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, apostara todo a una tercera expedición. Una que, sin que lo supiera, se le iba a salir completamente de las manos. Y aquí es donde entra a escena el personaje central de toda esta historia, Hernán Cortés. Pero, ojo, no era un simple soldado, era un estratega, un político y un hombre con una ambición tan pero tan grande que estaba dispuesto a desafiar a sus propios jefes para salirse con la suya. Y aquí está la primera gran clave de su audacia. La expedición de Cortés era técnicamente ilegal. El gobernador Velázquez, a último momento, intentó detenerlo, pero Cortés zarpó como si nada. Desde ese momento se convirtió en un rebelde a los ojos de la corona. El fracaso simplemente ya no era una opción. La única forma de que lo perdonaran era teniendo un éxito total. Es que Cortés no solo era un guerrero, también era un abogado muy astuto. Para legalizar su situación, funda la Villa Rica de la Veracruz. Con esto, básicamente crea un ayuntamiento que solo le respondía al rey de España y ¡pum!, se brinca la autoridad del gobernador. Y entonces viene su jugada maestra. Ordena barrenar las naves, o sea, dejarlas inservibles en la costa. Así eliminó cualquier posibilidad de que alguien quisiera regresarse. El mensaje era clarísimo. Al destruir los barcos, Cortés les dijo a sus sombras, sin necesidad de palabras, que solo quedaban 2 caminos, conquistar o morir. La única salida era hacia adelante, directo al corazón del imperio mexica. Y aquí llegamos al punto que yo creo es el más importante y que a menudo se malentiende. Esto no fue una lucha de españoles contra aztecas y ya, no. En realidad fue una rebelión masiva, a gran escala, de los pueblos que estaban sometidos por el imperio. Los españoles, en este caso, actuaron como el catalizador, como la pieza que faltaba. Justo en la costa, a Cortés le presentan a una figura que sería indispensable, Malintzin. Ella no solo traducía palabras, no, traducía mundos enteros. Su inteligencia para entender las culturas y su dominio de varias lenguas, incluido el español que aprendió rapidísimo, le dieron a Cortés una ventaja estratégica que no tiene precio. En su camino hacia el interior, Cortés se topa con los tlaxcaltecas, que eran los enemigos mortales de los mexicas. Pero no crean que los recibieron con los brazos abiertos. Para nada. Lo que hubo fue una guerra brutal. Por días, los españoles y sus poquitos aliados se enfrentaron a miles y miles de guerreros tlaxcaltecas. Estuvieron a nada de ser aniquilados. Pero después de esas batallas tan feroces, los tlaxcaltecas vieron una oportunidad única. Estos extranjeros, con sus armas de metal y sus caballos, eran justo lo que necesitaban para quitarse de encima el yugo mexica. La alianza que formaron cambió el juego por completo. De la noche a la mañana, el pequeño contingente de Cortés se convirtió en un ejército masivo, con guerreros experimentados, un lugar seguro a donde ir y, sobre todo, información privilegiada sobre su enemigo en común. Ya con sus nuevos y muy poderosos aliados, Cortés finalmente llega a las puertas de la capital, la increíble México Tenochtitlán, esa ciudad construida sobre un lago que tanto les habían descrito. Y aquí pasa algo que hasta hoy se debate. En lugar de una batalla campal a las afueras, Moctezuma recibe a Cortés de forma pacífica. ¿Por qué? ¿Fue diplomacia, miedo o de verdad creía, como dicen algunas crónicas, que Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba?
Sea como sea, los españoles entraron a la capital y quedaron maravillados. Dicen que superaba en belleza y tamaño a cualquier ciudad de Europa que conocieran. Pero esa paz era una total ilusión. En un movimiento increíblemente audaz y traicionero, Cortés toma a Moctezuma como rehén dentro de su propio palacio. De repente, los que eran invitados se convirtieron en carceleros y el gran emperador en un prisionero en su propia casa. La calma, ya de por sí muy tensa, se rompió cuando Cortés tuvo que salir de la ciudad por un tiempo. El hombre que dejó a cargo, Pedro de Alvarado, cometió un error catastrófico. Por miedo a una rebelión, ordenó una masacre de la élite mexica que estaba desarmada durante una de sus ceremonias religiosas más importantes en el Templo Mayor. Fue una matanza y una profanación. La ciudad, como era de esperarse, explotó de furia. Atrapados en el palacio, superados en número, los españoles y sus aliados intentaron una huida desesperada en la noche del 30 de junio de 1520. Fue un desastre total. Iban cargados de oro y por eso fueron masacrados en las calzadas mientras intentaban escapar. Murieron cientos de españoles y miles de sus aliados tlaxcaltecas. La historia la recuerda como la Noche Triste. Derrotados sí, pero no vencidos. Los que sobrevivieron lograron regresar a Tlaxcala para recuperarse. Y lo que vino después ya no fue una simple batalla, sino un asedio, calculado y absolutamente brutal. Aquí Cortés demostró otra vez su genio estratégico. Entendió que no podía tomar la ciudad por la fuerza bruta, tenía que asfixiarla. Y para eso hizo algo increíble. Mandó construir 13 barcos de guerra, unos bergantines, en las montañas de Tlaxcala. Luego los desarmaron, los cargaron pieza por pieza hasta el lago y ahí los volvieron a armar. Con esta pequeña flota podía controlar el agua y cortar todos los suministros. En mayo de 1521 comenzó el asedio final. El asedio fue una carnicería, no hay otra palabra. Por tierra, miles de aliados indígenas avanzaban por las calzadas. En el agua, los bergantines de Cortés destruían las canoas mexicas. La resistencia, ahora liderada por el joven emperador Cuauhtémoc, fue heroica y desesperada. Pero la ciudad, sin comida, sin agua potable, ya estaba sentenciada. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente hizo caer al imperio? Pues no fue una sola cosa, fue la suma de todo. La ventaja tecnológica de las armas españolas, claro. El número abrumador de guerreros indígenas que estaban en contra de los mexicas. Una estrategia de asedio brillante. Y quizá el arma más mortal de todas, una que no hacía ruido. Una epidemia de viruela que llegó con los españoles y que mató a casi la mitad de la población, sembrando un caos y una desesperación terribles. La caída de Tenochtitlán, como vemos, no es una historia simple de buenos y malos. Fue un evento increíblemente complejo, que se formó por la ambición, el miedo, la política, la enfermedad, todo junto. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cómo deberíamos interpretar este momento tan crucial de la historia? La respuesta, como todo este proceso, sigue siendo muy compleja.